buenos días, ¿cómo están? Les habla Patricia. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de los profetas menores. Y pues en el día de hoy vamos a aprender acerca del libro de Jonás. Yo sé que muchos de nosotros conocemos la historia del libro de Jonás y no sabemos toda la narración porque nos han contado desde pequeños, pero ahora vamos a profundizar un poco más en cuanto a esta enseñanza. Quisiera leer el capítulo 1 y el verso 1 para que podamos entender la historia de este libro. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, en estos dos versos podemos entender de qué se trata este libro. El libro de Jonás habla acerca de una historia, de la historia del profeta Jonás, que debe llevar el mensaje para que el pueblo de Nínive, o esta gran ciudad, como lo menciona, se arrepienta y vuelva a Dios. Es básicamente todo el contenido del libro. El libro como tal solamente lleva 4 capítulos y si deseas leerlo y conocer más acerca de esta historia, puedes hacerlo en 10 minutos solamente. Así que vamos a ir al estudio de este profeta, que es muy interesante, la verdad. Ok, vamos a hablar acerca del trasfondo de este libro y acerca del autor. Se dice que este libro tiene por autor a Jonás, por eso es que se llama Jonás. En ese tiempo había en Israel, en el reino del norte, un profeta llamado Jonás. Vamos a poder ver la referencia en Segunda de Reyes, capítulo 14, del verso 23 en adelante. Y en este pequeño segmento en Segunda de Reyes, nos habla acerca de Jonás. Nos dice que Jonás profetizó en el reinado de Jeroboam II, que era uno de los reyes más prósperos del reino del norte. Y Jonás es considerado hijo de Amitai, así como nos dicen en la introducción que leímos. Y también te dice que proviene de una población muy cerca a Nazaret, a 5 kilómetros de Nazaret. Y voy a leerles el nombre porque es difícil de pronunciar. El nombre es Gat-Hefer. Gat-Hefer era aquella población de la cual provenía Jonás. Este reino del norte, no sé si ustedes recuerdan, viene porque el pueblo de Israel se había dividido en 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y Jonás es considerado uno de los 2 profetas provenientes del reino del norte, porque la mayoría de los profetas venían del reino del sur, de Judá. Este Jonás se dice que fue profeta de oficio, o sea, la profesión que él tenía era profetizar. Y hablando un poco más acerca de este profeta, se dice tal vez también que aprendió con Eliseo, ¿no? Toda la tarea que era la profecía en ese tiempo. Nosotros recordamos que en ese tiempo había muchos profetas, en el tiempo de Elías había muchos profetas, en el de Eliseo también, y se considera a Jonás como uno de ellos, tal vez que en su tiempo llegó a servir al rey Jeroboam como profeta. Lo bueno es que este profeta había profetizado que Jeroboam II reconquistaría los límites del pueblo de Israel, lo cual sucedió. Pero en una historia como la de él, vemos que también él era un profeta de celo patriótico, es decir, defendía a la nación de Israel, era muy nacionalista, y en medio de eso es donde Dios le da un llamado a predicar y a profetizar hacia la ciudad de Nínive. Nínive era considerada una ciudad muy importante en esa época. Era la capital de Asiria y era una ciudad muy grande. Se dice que aproximadamente la ciudad medía 100 kilómetros y se podría pasar caminando en 4 días. Nínive fue fundada por Nimrod. En el capítulo
10 del libro de Génesis, vemos que Nimrod era una persona que despreciaba a Dios, que blasfemaba contra Dios, y fue el que fundó esta ciudad. Y esta ciudad era considerada pagana, ¿no? Y también considerada una ciudad sanguinaria, cruel. Ellos se caracterizaban por tener ejércitos que tal vez asaltaban aldeas, ¿no? En otras poblaciones, y generalmente tal vez en el pueblo de Israel. Se dice que cuando ellos iban a la guerra o hacían campañas militares, los soldados o los guerreros asirios tenían costumbres muy sangrientas, muy crueles. Por ejemplo, si encontraban a mujeres embarazadas, ellos abrían su vientre y sacaban al niño estando vivas y también vivos, y delante de las madres mataban a sus hijos. Y es muy, muy terrible, ¿no? Qué tipo de costumbres tenían ellos. Por eso dice la palabra, y lo que hemos leído dice que la maldad de ellos había subido delante de Dios, porque eran idólatras, muy sanguinarios, personas muy crueles. Se dice que también enterraban a las personas en los desiertos hasta la altura de la cabeza, y les ataban la lengua con una soga y las dejaban ahí que mueran. Es bien terrible, ¿no? Lo que hacían ellos. Pero pues ahí fue donde Dios llamó a Jonás. Jonás lo que hizo fue desobedecer el mandato de Dios, ¿no? Vamos a hablar acerca de la naturaleza del libro. Este libro es considerado una narración, ¿no? Es considerado narrativo histórico también. Habla acerca de la vida, de hechos históricos acerca de la vida de un profeta. Bueno, también es considerado muy importante, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y más adelante vamos a ver por qué. También muchos han criticado este libro justamente porque lo toman como una historia ficticia, como una alegoría. Muchos teólogos dicen que todo lo sucedido en esta historia es ficticia. Pero la mayoría de los teólogos creyentes sí consideran que este libro esta narración, esta historia sucedió. ¿Por qué? ¿En qué se fundamentan estas personas para decir que este libro es real, ha sucedido? Tenemos dos bases muy importantes, ¿no? Una es justamente la que menciona en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace referencia a Jonás y dice que así como Jonás fue llevado por 3 días al vientre de un pez, así también él moriría y resucitaría. Y esto es como un símbolo, es como un tipo de Jesucristo, ¿no? Cuando Jonás fue devorado o fue tragado por el pez y estuvo ahí vivo durante 3 días y luego vomitado, se dice que esa era una señal de lo que Jesús iba a hacer, que moriría 3 días, que moriría y al tercer día resucitaría. Ahora también otro de los fundamentos es que Jonás era un profeta acreditado, como lo decía, era un profeta que vivía en ese tiempo, no era un personaje ficticio. Lo han mencionado en Segunda de Reyes, profecías que él ha dado se han cumplido. Entonces era un personaje real. Y por eso vamos a ver algunas de las críticas que ha recibido este libro y que recibe en cuanto a algunos teólogos o personas que no son creyentes. Por ejemplo, una de las críticas es que dicen que Jonás inventó esta historia, que fue tal vez que su barco sí naufragó, pero él en ese naufragio inventó la historia pensando que había sido tragado por un pez, pero
se dice que más bien fue rescatado por un barco fenicio, y estos barcos fenicios generalmente tenían esa forma, en la proa del barco tenía forma de pez. Y también dicen que otra de las razones de esta historia es que tal vez fue solamente un sueño que tuvo Jonás estando en el barco, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones que se hacen entre las personas que critican este libro. También dicen que había un gran pez flotando muerto y que Jonás se refugió ahí, ¿no? Porque su barco había naufragado. Entonces vemos, ¿no?, ese tipo de críticas que he recibido, y muchos por eso dicen que es una alegoría, solamente como una especie de un cuento ficticio con un significado, obviamente. Lo cual muchos teólogos han refutado basándose en qué, por ejemplo, en Segunda de Reyes es mencionado Jonás, y vemos que su vida misma y aún las profecías que él había hecho se habían cumplido. Entonces por eso podemos decir que era acreditado, que no era cualquier persona, que ese Jonás no podría haber inventado una historia así. Ahora también se dice que es importante, y este libro sí ha sucedido esta historia porque Jesús hace referencia a Jesús lo acredita cuando en el Nuevo Testamento dice que así como Jonás descendió al vientre de un pez por 3 días y luego fue vomitado, así Jesús moriría y al tercer día resucitaría. Y vemos que ahí Jonás no solamente ya cobra importancia en cuanto a la historia, al propósito del libro como tal, sino también que él era un símbolo, era un tipo de Jesucristo. Y es algo muy hermoso saber que Jonás, como lo vemos a él, tal vez desobediente, un poco prejuicioso, tal vez celoso del pueblo de Israel, es un instrumento de parte de Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de los temas y del propósito del libro. Ok, hablemos de la temática y el propósito de este libro. El propósito de este libro es mostrar el amor y la compasión de Dios por los pecadores. También, si hablamos de los temas de manera más específica, por ejemplo, este libro habla acerca de la resurrección, y era lo que les decía. Nos habla acerca del amor y la compasión de Dios por aquellas personas que no lo conocen, aún por aquellas personas que están en contra de Él. También nos habla acerca de la gracia de Dios, ¿no? Para todos, es para todos la gracia. También nos enseña de que Dios no desecha aunque a una persona le sea infiel o desobedezca por alguna razón. También nos enseña de que Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay muchos temas que se tratan en este libro, pero el principal es hablar acerca de que la salvación y la gracia son para todas las personas. Y es tremenda la temática porque aún estando en el Antiguo Testamento ya se ve que el propósito y el plan de Dios era la gracia y la salvación para todo el mundo. Ok, ahora vayamos a la historia. Todos conocemos, ¿no?, que Jonás recibió ese mandato de Dios que decía: ve a Nínive, pregona contra aquella ciudad, que su maldad ha subido contra mí, desde Dios, ¿no? En otras palabras, ve y diles que están pecando, diles que se arrepientan. Y en ese momento Jonás se asusta, porque me imagino que él piensa y dice: no, ¿por qué me pides esto, Dios? No puedo hacerlo porque tú sabes que yo tengo mucho celo de mi pueblo. Y esta ciudad Nínive es la capital del enemigo de nuestro pueblo. No puedo ir a predicar a esta nación. Y yo creo que también en ese momento Jonás tiene una pelea interna, ¿no? Porque quiere obedecer a Dios, pero también sabe que si va a Nínive y pregona contra ella, esta ciudad tal vez se arrepienta y Dios va a perdonarlos. Y parece que Jonás tampoco quiere que este pueblo alcance salvación. Entonces, por eso es que él decide huir. Ahora,
nosotros vemos que Jonás en primera desobedece, pero Dios tenía un propósito y ese propósito no iba a ser frustrado. Entonces decide ir a Jope, Jonás, y desciende a Jope y toma un barco hacia Tarsis. En ese viaje vemos que habían personas, se podría decir paganas, los marineros y todos ellos eran fenicios generalmente y creían en otros dioses. Entonces en eso Jonás está descansando, durmiendo mientras la tormenta sucede, y se dice que ha sido una de las tormentas más grandes y fuertes que hay en toda la historia de la Biblia. Y en eso es que estos marineros echan suertes y para ver por qué razón estaba pasando, quién era el culpable, y la suerte cae en Jonás. Entonces vemos que de alguna manera Dios iba a cumplir su propósito con Jonás, aunque él quería desobedecerlo. Y en este libro nos habla de que en ese momento los marineros le preguntan a él y él dice: yo soy profeta de Dios y bueno, esto está sucediendo por mi causa, láncenme al mar para que yo muera. Y es lo que hace, dice Jonás, prefiere morir antes de ir a Nínive a pregonar arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces vemos que de alguna manera Jonás tenía algo contra los ninivitas y uno se pregunta, pero ¿por qué los odiaba tanto? ¿Por qué estaba en contra de Nínive, ¿no? Entonces hay varias razones por las que Jonás tal vez tendría que estar en contra de Nínive, aunque Dios le había pedido que vaya y pregone libertad allá. Una de las razones por las que Jonás decidió huir y escapar del llamado de Dios y también no obedecer y odiar a los ninivitas era porque justamente, como les decía, los ninivitas y todos los asirios eran personas muy crueles en la antigüedad, eran muy tal vez personas muy malas, torturaban a las personas, tenían su ejército y su ejército mataba a niños y hombres, y a las mujeres las llevaban cautivas como esclavas. Era muy terrible lo que ellos hacían. Entonces, quién sabe, tal vez Jonás tenía ese recelo, ¿no? Eso contra ellos. Por eso no quería que ellos se salvaran. También, como les decía, Jonás sabía que Dios los iba a perdonar si es que Nínive se arrepentía. Entonces él conocía a Dios, sabía que era compasivo. También vemos que Jonás no podía entender, ¿no? ¿Por qué llevar ese mensaje a una población, a un pueblo que es tan pagano, tan malo? Por eso es que Jonás dijo: mejor no, me voy, y huyó de la presencia del Señor. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Estamos en la voluntad del Señor? ¿Estamos yendo a la presencia del Señor? A veces nos preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Y pensamos que cuando nos suceden cosas buenas, estamos en la voluntad del Señor. Pero a veces Dios nos pide cosas difíciles, así como a Jonás, que vayamos a hacer algo o que sacrifiquemos algo. Debemos hacerlo. Es difícil, pero a veces la voluntad del Señor es esa. A veces cuando todo está bien pensamos que es la voluntad del Señor, pero no es así. O a lo contrario, cuando algo está saliendo mal pensamos que no es la voluntad de Dios y decidimos dejarlo. Entonces debemos aprender, ¿no? Muchas veces vemos también que somos probados, nuestra obediencia es probada. Ahora, como jóvenes, muchos de nosotros tenemos un llamado, tenemos una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Así como Jonás, su propósito en esta tierra, el propósito fundamental de su vida era
pregonar la salvación en Nínive y en el pueblo asirio. Ese era su llamado, pero él decidió tal vez no hacer caso a este llamado, no obedecerlo. Entonces examinemos esa parte de nuestras vidas. Ahora, vemos también que en ese momento los marineros al final lo van a lanzar al mar. Y Dios dispone de un pez. La palabra del Señor nos dice que era un pez, era un animal marino. No sabemos qué tipo de animal era. Tal vez era una especie de ballena o un tiburón o tal vez un kraken. No sabemos, ¿no? Muchos cuando éramos pequeños nos han dicho la ballena que se tragó a Jonás, pero esto no es tanto así, ¿no? Podría ser tal vez otro tipo de animal marino. Lo que sí es que nos da el número de los días que Jonás ha estado ahí, que han sido 3 días. En este tiempo de 3 días Jonás reflexiona y pide perdón, y no solamente pide perdón, sino más bien agradece a Dios y hace algo muy tremendo que vamos a leer en el capítulo 2, ¿ya? Y es donde pregona que quien es el Salvador es el Señor, que no hay otro Salvador, ¿ya? Entonces vamos a leer el capítulo 2, el verso aquí, en el verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces vemos otra vez que está diciendo en este libro que la salvación viene de parte de Dios. Está diciéndonos que la salvación va a venir de parte de Dios. Él se va a proveer de su Hijo y Él va a traer salvación al mundo entero. Entonces, de alguna manera, sí, este libro es muy profético. Entonces, vemos que Jonás, después de quedarse 3 días, el pez, Dios en sí, como es el Dios de la creación, le ordena a este pez que vomite a Jonás muy cerca de Nínive. Entonces él es nuevamente llamado por Dios para poder ir a Nínive y predicar. Entonces él va y camina, pero vemos que acá Jonás tal vez seguía con ese temor de cumplir la voluntad del Señor. Y bueno, pues no conocemos su corazón, pero más adelante la Biblia nos refleja que sí, él no quería la salvación de los ninivitas. En sí vemos que esta parte de la historia sucede muy rápido. Solamente Jonás se basa en un pequeño mensaje de salvación, recorre toda la ciudad, y lo maravilloso es que esta nación, este pueblo, se arrepiente, pide perdón por todos sus pecados. Ok, entonces Jonás, cuando ya decide ir a predicar y está allá, él pregona, él predica y dice, ¿no? Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces el pueblo de Nínive creyó en Dios, creyó en ese mensaje y decidió entrar en ayuno, pedir perdón al Señor, todas las familias, aún sus animales, aún el rey fue quien dijo: mi nación se debe salvar. Él es el primero que se arrepintió. Entonces, viendo que ellos se arrepintieron, dice la palabra que Dios perdonó y decidió ya no destruir a Nínive. Esto fue lo que enojó a Jonás, y dice en el capítulo 4: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Entonces vemos que ahí Jonás se enoja con el Señor porque ve que Nínive se había arrepentido, y vemos lo difícil que ha debido ser para Jonás poder pregonar la libertad, la salvación, el evangelio a una nación que aborrecía, a personas que aborrecía. Y eso también tiene que ir para nosotros, ¿no? Muchas veces Dios nos va a pedir que
hablemos de la salvación de alguien que aborrecemos, alguien que nos ha hecho mucho daño. Y la verdad es que es muy difícil cuando una persona que te ha hecho daño se presenta ahí con una necesidad de que tú le hables de Jesús. Tú debes predicar, tú debes enseñarle acerca de la salvación. Y vemos que de alguna manera Jonás se convirtió en un misionero, en un evangelista y se adelantó a proclamar el evangelio, la salvación del Señor. Es realmente tremendo lo que Dios hizo con este varón. Y vemos que se molestó, ¿no? Cuando él vio la salvación. Entonces Dios le quiso enseñar y quiso también derramar de su misericordia sobre él. Y por eso es que dice que Jonás decidió sentarse ahí frente a Nínive. Entonces en ese momento Dios salvó a Nínive, se arrepintió de destruirla. Y se molestó Jonás. Entonces Dios permitió que creciera una calabaza, creciera un árbol ahí delante de Jonás para hacerle sombra, porque él se quedó ahí bajo el calor del sol y de esta manera decidió mostrarle su misericordia. A pesar de cómo él tal vez estaba reaccionando con el Señor, Dios decidió darle sombra, decidió darle este árbol. Y también aún así Jonás deseaba morir, ¿no? Deseaba no estar ahí. Pero Dios al día siguiente permitió que se levantara una plaga, un gusano que comiera el árbol. Eso es tremendo porque nos enseña otra cosa. También quisiera hacer una oración con ustedes. Recuerden que Dios es un Dios compasivo, misericordioso y sobrenatural, es poderoso, y también que Él está dispuesto a aceptar a cualquier persona. Si tú no conoces al Señor, te invito en este momento que puedas acercarte a Él. Este es tu tiempo, esta es la oportunidad que Dios te está dando. Hagamos una oración. Señor, te doy gracias en este tiempo por esta enseñanza. Te pido que nos ayudes a recapacitar si estamos equivocados, si nos hemos equivocado, nos hemos alejado de ti. Esperamos en tu misericordia. Sabemos que tú nos vas a aceptar nuevamente. Tenemos esa fe. Gracias por esta enseñanza y te alabamos. Amén, amén. Así sea. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Voy sin dirección, pero escuché tu dulce voz.